El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Un saludo amable a la audiencia que a esta hora se conecta al conversatorio de autores UPB y en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga presentamos a todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a este espacio que permitirá conocer en detalle obras realizadas por docentes e investigadores UPB, además reconocidas por su aporte intelectual, científico, cultural y social. Esta contribución conceptual e investigativa reviste especial importancia, pues se presenta como aporte desde la academia a la educación en Colombia, a la cultura humanística y científica, así como a la proyección del pensamiento universitario. Especial saludo de las directivas universitarias UPB, del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, por permitir estos espacios y al comité editorial de la seccional Bucaramanga. Para esta oportunidad se compartirán las experiencias y reflexiones en torno a publicaciones de la seccional Bucaramanga y nos acompañan hoy entonces dos autores de Bucaramanga y tengo el honor de presentarlos, investigadores, estudiantes UPB además. Le doy así la bienvenida a Mabel Cecilia Delgado Lara, estudiante de pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, estudiante de la especialización en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estudiante de la especialización en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, y con diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. Asimismo, nuestro siguiente autor, Carlos Felipe Vecino Chaparro, estudiante de pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, estudiante de la especialización en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estudiante de la especialización en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, con diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Los dos hacen parte del grupo de autores de la obra investigativa Pensión de Invalidez para un niño, niña y adolescente entre 0 y 14 años por accidente en la realización de actividades remuneradas. Entonces, sin más preámbulos, un saludo para los autores y bueno, gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, pues quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando y pues espero que puedan disfrutar de todo lo que tenemos para compartirles. Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias por darnos este espacio a Ginette y a todo el Departamento de Comunicaciones de la UPB. Perfecto. Bueno, pues empecemos a conversar sobre la obra que nos reúne hoy. Voy a retomar de nuevo el nombre Pensión de Invalidez para un niño, niña y adolescente entre 0 y 14 años por accidente en la realización de actividades remuneradas. ¿Qué representa para ustedes? Es la pregunta inicial que tengo. Tener un libro publicado después de tener únicamente una idea en la cabeza. Entonces quisiera que conversáramos inicialmente sobre ese proceso que está antes de la publicación. Tengo una idea, cómo la plasma en un libro que hoy es un hecho además. Pues es una idea que venimos formando hace más de 2 años y todo empezó por un concurso de derecho laboral. Entonces quisimos como algo que fuera innovador, algo nuevo que cambiase como el mundo jurídico. Entonces un día se me ocurrió la idea y se la planteé a Mabel, que a Mabel pues le encantó y decidimos ir desarrollándola. Después la visualizamos más como una tesis y la dejamos para nuestro trabajo de grado. Entonces pues es una idea que ha tenido bastante trabajo y disciplina a la hora de su desarrollo y que siempre con Mabel dijimos que nuestra tesis tiene que ser algo que realice un aporte al mundo jurídico y por lo mismo tanto queríamos que fuera publicada para poder dejar como un sustento, un apoyo para futuros casos si se llegase a presentar una situación de las que tenemos marcadas en el libro.
Entonces, por tanto, el libro también representa como esa evidencia de que con esfuerzo se puede lograr lo que uno se propone y lo que uno quiere. Entonces, pues es muy gratificante verlo ya publicado. Y también de pronto como esa gracia, como esa motivación para seguir investigando, ¿no? Porque eso es algo muy importante y que pues en realidad se ha venido perdiendo, pero que con temáticas como esta, que en realidad pues nos permitió explorar muchísimo lo que fue el campo jurídico. Entonces, pues es una parte muy importante porque permite ver, ya como lo decía Felipe, que de verdad si se proponen ideas claras, se ejecutan de la manera correcta, entonces se puede llegar a un gran resultado. Claro. Bueno, otra pregunta que me surge ahora viendo esta obra y que ustedes son un equipo de trabajo, en ese ejercicio de escritura en grupo, ¿cómo fue la experiencia y el proceso para realizar un libro uniendo las ideas de los dos? ¿Cómo fue ese ejercicio académico? ¿Sí? Como llegar a acuerdos y vamos a poner en este capítulo eso. ¿Cómo fue ese ejercicio de la escritura en grupo? La verdad fue algo muy gratificante y bueno porque con Mabel siempre hemos compartido esas ideas, siempre tenemos los pensamientos muy parecidos y nuestra forma de redactar es casi que igual, entonces como que las ideas que proponíamos era prácticamente lo que había pensado el otro y nos permitía como ir desarrollando el libro a la par y siempre entre los dos, siempre fue desarrollándolo, tú escribes una parte y otra parte, pero después lo revisamos los dos y los dos modificamos. Entonces el libro no se puede decir como que esta parte es de Mabel o esta parte es de Felipe, sino que entre los dos lo fuimos construyendo. Claro, porque ahí tiene que ver mucho el hecho de escuchar, ¿no? De escuchar y de ir planteando las ideas y empalmar, que era lo que decía Felipe. Entonces eso permitió que pudiéramos tener ya un resultado mucho más completo, porque pues no se nota ese trabajo en grupo que siempre tuvimos. Perfecto. Pues bueno, entonces para los que se conectan hasta ahora, estamos hablando del libro Pensión de Invalidez para un niño, niña y adolescente entre 0 y 14 años por accidente en la realización de actividades remuneradas. El propósito esencial de esta obra se centra en determinar las medidas de protección contenidas en el Sistema General de Riesgos Laborales colombiano que garanticen el derecho a gozar de una pensión de invalidez a los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años que realizan actividades remuneradas con ocasión de un accidente en la realización de dichas actividades. Yo me voy a permitir retomar aparte de este libro y encontré aquí, dice, desde un estudio sistemático de la normatividad colombiana, específicamente el Código Sustantivo del Trabajo, el Código de la Infancia y la Adolescencia y los tratados internacionales ratificados por Colombia, se evidencia que los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años pueden realizar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo o deportivo, por lo cual ingresan a un mercado laboral especial, ya que solo podrá darse bajo ciertas condiciones. Y más adelante dice, por consiguiente, es esencial que se lleve a cabo un control y una supervisión de las condiciones laborales de los niños, niñas y adolescentes, los que escuchamos o yo que estuve leyendo, ¿cómo así? Entonces hablemos un poco sobre esto, que es quizás la base de esta obra que nos permite ver este panorama actual. Sí, nuestra obra se centró en la primera parte como examinar toda esa normatividad que contiene los derechos laborales de los niños y niñas adolescentes. Por eso tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, pues que es base fundamental para el derecho laboral, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que ya que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, y la normatividad internacional. Y esto también se planteó debido a que a prima facie normalmente no se denotaba como esa posibilidad que tienen los niños, niñas, adolescentes de trabajar. E incluso pues se le asocia mucho como con la explotación infantil, entonces los que tratamos de decir es no, sí pueden trabajar bajo ciertas condiciones. Entre esas las que se enmarca que solamente una actividad de tipo artístico, cultural, recreativo o por lo tanto, sí pueden trabajar en esas actividades, pero también con una vinculación especial. Entonces tienen prohibiciones y obligaciones especiales. Entre esas las de salvaguardarle su seguridad social. Por ello, se le debe hacer controles a estas actividades que se encarga el inspector del trabajo, entonces las hace.
antes de otorgar el permiso y durante el permiso, pues para verificar que sí esté cumpliendo, porque son niños de especial protección y no se les puede dejar ante un riesgo de semejante calibre. Perfecto. Bueno, no sé si Mabel tenga algo por agregar. No, pues la verdad, así tal como lo venía diciendo Felipe, pues es muy importante como estipular de pronto ese marco normativo porque es el que nos permite como iniciar o dar pie con esta investigación. Entonces, por eso pues hicimos tanto hincapié en ese tipo de aspectos. Bueno, yo veo que en los primeros capítulos se realizó toda una investigación bibliográfica enfocada en los fundamentos y normativas existentes para orientar sobre esto. ¿Por qué no detallamos un poco al respecto? Claro, pues en realidad nuestra investigación como partió de una compilación, ¿no? Entonces para eso tuvimos que explorar en qué marco nos estábamos entrando a investigar. Entonces por eso tuvimos que recurrir a la investigación bibliográfica, que se refiere es como a esa búsqueda, lectura y análisis de lo que es normativa, libros, documentos, monografías, todo este tipo de bases documentales que poco a poco van ayudando a cimentar esas bases para poder posteriormente seguir desarrollando la investigación, porque como es un tema innovador, casi no había aspectos a tener en cuenta dentro de esa investigación que pudimos hacer, era muy poco, entonces de ahí pues hicimos todo lo posible para recopilar lo que más fuera como equivalente a lo que estábamos investigando para ir después entonces continuar con esa investigación de campo que hicimos más adelante. Y estuve más allá también de ese primer capítulo mirando que hay unas cifras muy interesantes. A veces nosotros no tenemos de pronto esa búsqueda tan detallada, pero ¿qué nos muestran esas cifras? Los niños en Colombia en ese rango de edad entre 0 y 14 años trabajan, tienen algún tipo de remuneración. Bueno, es muy interesante ese tema con respecto a las cifras, de hecho lo abordamos ya en la primera parte cuando quisimos esclarecer fundamentos, ¿no? Y pues de hecho ahí en el libro tocamos mucho lo que son pues cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y ahí efectivamente pues haciendo ese análisis de esa información recopilada nos pudimos dar cuenta que el 3.6% de estos niños y niñas entre 5 y 14 años en Colombia se encuentra realizando alguna actividad de trabajo, ¿no? Entonces son cifras que pues a lo largo del libro, en el contenido del libro, pues se van a ir como estipulando de mejor manera en el sentido de ahondar qué otros aspectos pudimos desencadenar de esa base estadística. Sí, y también es importante tener en cuenta que en la consulta que le hicimos a la administradora de riesgos laborales, pudimos evidenciar que a un niño, dentro del rango de edad que establecemos en el libro, se le realizó una valoración de pérdida de capacidad laboral, la cual obtuvo 0%, por lo cual no pudo acceder a la pensión de invalidez, pero pues se da a ver que sí se ha hecho valoraciones de pérdida de capacidad laboral, además que nace de un accidente de trabajo. Asimismo, en esa investigación pudimos ver que dentro de una lista de afiliados que nos manda una administradora de riesgos laborales, hay niños afiliados desde los 2 años de edad, por cuanto sí se puede empezar a laborar desde esa edad y a la vez tener una afiliación en contra de este riesgo. Ok, perfecto. Y seguido de esas cifras, el panorama actual en nuestro país, en Colombia, en cuanto, porque uno cuando habla de riesgo laboral se trata inmediatamente de las administradoras de riesgos laborales, las ARL, y los empleadores y su percepción frente a esa vinculación laboral de los niños y niñas adolescentes para realizar actividades remuneradas. ¿Hay en realidad medidas de protección por parte del Sistema General de Riesgos Laborales colombiano para garantizar el derecho a gozar de una pensión de invalidez en los menores de 15 años que están en riesgo de sufrir un accidente debido a la actividad remunerada que desempeñan? Porque a uno le llama la atención. Bueno, el libro nos lleva a ver todo sobre esta pensión de invalidez para un niño. Nos sorprende ya, digamos, completamente ver que un niño sí puede tener, digamos, esa
esa posibilidad de ejercer algún tipo de labor en ese rango de edad. Pero entonces, ¿cuál es el panorama en Colombia? ¿Sí? Lo que decía, en realidad hay medidas de protección por parte del Sistema General de Riesgos Laborales colombiano. En cuanto al panorama, por la parte de los empleadores, tenemos que es un poquito desalentador en el sentido de que no reconocen esa posibilidad de que los niños, niñas, adolescentes de este rango de edad puedan trabajar, ya excusándose en la filosofía institucional o en políticas internas, dicen que no, o simplemente dicen el trabajo de los niños menores de 15 años está prohibido jurídicamente. Entonces, pues es un poco decepcionante porque desconocen la normatividad colombiana, que es la que tratamos en el primer capítulo del libro. Y por otro lado, las ARLs, hay una pequeña parte que también dice que no en atención a la prohibición del trabajo infantil, que resulta más desalentador en el sentido de que pues ellas son las que le dan esa protección con su afiliación, y al cerrarle esa posibilidad es muy riesgoso para los niños y adolescentes. Sin embargo, en las mesas de riesgos laborales existe una parte más positiva que sí le permite la afiliación a los niños y adolescentes. Entonces, por ese lado sí hay una protección y sí se les ayuda en pro de ese riesgo. Claro, y es que de hecho, Ginette, por ejemplo, y pues para la audiencia, sí hay unas medidas de protección que de hecho las abordamos a lo largo del libro, y pues se pueden resumir en tres, ¿no? Que son la afiliación de este niño o niña menor de 15 años, ¿no? Al Sistema General de Seguridad Social en general, pero pues nuestro libro está enfocado al Sistema General de Riesgos Laborales. Asimismo, en caso de que él tenga un accidente en la realización de esa actividad remunerada, entonces esa garantía de hacerle una valoración para mirar a ver realmente cuál fue de pronto esa lesión orgánica, ¿no? Que le puede afectar a futuro en la realización de sus actividades y que le permita ser objeto de esa calificación de pérdida de capacidad laboral. Y que en caso tal de que esa pérdida de capacidad laboral sea igual al 50 o mayor al 50%, entonces este niño, niña o adolescente entre 0 y 14 años tenga derecho a recibir la prestación económica, que cuál sería la pensión de invalidez. Bueno, ¿a quién está dirigida esta obra? El libro, digamos, le puede interesar a quién. Y además de eso, quisiera que de pronto entre los dos me contaran, si yo adquiero la obra, ¿qué me voy a encontrar yo de diferente de pronto a otras que aborden el tema o algo así? Pues, primero, pues la obra es algo innovador, como ya lo hemos dicho, entonces es un tema que no se ha hablado, no se ha tratado. Incluso pues al momento de hacer la revisión bibliográfica vemos que ni normativa, ni doctrina, ni jurisprudencia ha tocado este tema, incluso también como porque socialmente es delicado de tratarse. Por lo tanto, es algo que genera un aporte al mundo jurídico. Entonces, pues principalmente va para los juristas, aunque cualquier persona que tenga interés sobre este tema lo puede disfrutar perfectamente, para conocer más al respecto, porque realmente el trabajo infantil es algo que se evidencia, pues nosotros nos estamos marcando dentro de la parte legal. Entonces, pues podemos pensar como aquellos niños actores que vemos en las series, en las novelas, los cantantes, los deportistas. Entonces, es una realidad palpable que estamos evidenciando día a día y que no nos damos cuenta. Entonces, pues cualquier persona puede acceder al libro pues, para conocer acerca del tema. Además, también tenemos unos elementos muy interesantes, y es que utilizamos tablas, utilizamos figuras, que de pronto son ese tipo de herramientas que pueden facilitar, digamos, comunicar ese tipo de información. No solo hacemos el análisis, sino también la representación en este tipo de herramientas. Bueno, perfecto. Yo quisiera, no sé, a mí me surge una pregunta como redonda, concluyendo este tema. El trabajo infantil no está prohibido entonces jurídicamente. Y de una vez hablemos sobre las principales conclusiones que nos deja esta obra investigativa de aporte al derecho. Sí les quiero pedir que seamos muy puntuales aquí para que se nos quede a todos. Sí, el trabajo infantil en sí no está prohibido jurídicamente. Incluso en el libro van a encontrar citas de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y la Corte Constitucional de Colombia, donde es enfática al decir que no se prohíbe. ¿Qué es lo que realmente está prohibido?
lo contenido en el convenio C-182 de la Organización Internacional del Trabajo, que son las peores formas de trabajo infantil. Entonces, cuando vemos la explotación económica a los niños, niñas y adolescentes, o cuando las condiciones de trabajo no son dignas o justas, entonces ellos se ven afectados tanto en su integridad física o moral, o en aquellas cuando le impide la escolarización. Entonces, por tanto, tenemos unas obligaciones y prohibiciones especiales para la vinculación laboral de estos niños y niñas. Entonces, entre esas encontramos la de seguridad social, que ellos tienen que estar vinculados, y se da en atención a que debe mediarse esta vinculación por un contrato de trabajo únicamente, ya que así lo expresa la normatividad colombiana. Entonces, hay un vínculo laboral y se genera una vinculación de empleador y trabajador. Y más teniendo en cuenta que pues la seguridad social, aparte de ser un servicio público esencial, es un derecho constitucional fundamental, ¿no? Y que es una garantía del trabajo decente. Entonces ya cuando podemos ver que media un contrato de trabajo para la vinculación de la población objeto de estudio, entonces se le tiene que dar garantía a todo ese tipo de elementos que conforman lo que se conoce como el trabajo decente. Claro que sí. Yo quisiera que aquí sí ampliáramos un poco más la respuesta, y es que quiero que demos un paneo como por los capítulos, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este libro, en cada capítulo, y los principales aportes del texto a quienes lo adquieran? Porque es que las personas de pronto conocedoras del tema les interesaría saber en ese paneo de capítulos con qué me voy a encontrar para entonces adquirir la obra. Bueno, la obra está dividida en 3 capítulos. El primero es la compilación normativa, entonces donde realizamos toda esa investigación de qué normas son las que regulan este aspecto, entonces tanto normas de carácter nacional a nivel de Colombia y normas internacionales que pues también aplican a Colombia. Ahí vamos a encontrar la protección constitucional que tienen los niños, niñas y adolescentes, además de la forma de vinculación que tienen para laborar y las actividades que ellos pueden realizar. Aunado a ello, la seguridad social, las obligaciones y prohibiciones especiales dentro de esta vinculación laboral. Seguido a ello tenemos el segundo capítulo, el cual realizamos a través de derechos de petición ante los empleadores y a las administradoras de riesgos laborales, ya que en este capítulo lo que hicimos fue determinar el panorama actual, diciendo, bueno, ¿y hoy en Colombia qué está pasando con respecto a este tema? Por lo tanto, revisamos y vimos cómo los empleadores y las administradoras de riesgos laborales están aplicando la normatividad colombiana, que ya recibimos en el primer capítulo, si realmente se está dando, y al encontrar un vacío normativo en el primer capítulo, ¿qué están haciendo los empleadores y las administradoras de riesgos laborales con este vacío? ¿Lo están supliendo? ¿Lo están ignorando? ¿O realmente están aplicando la otra normativa que hay? Entonces, es como demostrar qué pasa en Colombia hoy. Exactamente. Y mira, Ginette, y a la audiencia, después de que nosotros planteamos esos 2 objetivos, el primero y el segundo, el tercero fue muy interesante porque fue enlazar lo que hicimos tanto en esa compilación normativa y de fundamentos y en ese análisis de percepción tanto de empleadores y de administradoras de riesgos laborales. Entonces lo que hacíamos era ir analizando cada uno de los contenidos que teníamos y de esa manera entonces permitir determinar qué garantías encontrábamos. También nos permitió evidenciar un vacío jurídico en lo que respecta a la valoración de pérdida de capacidad laboral de la población objeto de estudio, en el sentido de que a ellos solo se les valora el rol ocupacional, más no el rol laboral. Entonces ahí acudimos a una herramienta jurídica que utilizamos para suplir este tipo de vacíos normativos, que es la analogía. Entonces decimos que se le tendría que aplicar, teniendo en cuenta ese principio del interés superior del menor, se le tendría que aplicar el mismo procedimiento a ellos de las personas mayores de edad. Entonces fue como más que todo ir determinando cada una de estas garantías a las que los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años tienen derecho, y además permitir observar un vacío que a través de nuestra investigación pudimos suplir. Bien, a los que hasta ahora se conectan, estamos hablando del libro Pensión de Invalidez para un niño, niña y adolescente entre 0 y 14 años por accidente en la realización de actividades remuneradas. El texto busca
o su propósito esencial se centra en determinar las medidas de protección contenidas en el Sistema General de Riesgos Laborales colombiano que garantizan el derecho a gozar de una pensión de invalidez a los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años que realizan actividades remuneradas en ocasión de un accidente en la realización de actividades. Y nos acompañan hoy sus autores, Mabel Cecilia Delgado Lara y Carlos Felipe Vecino Chapat. Bueno, ¿cómo se puede adquirir la obra? Bueno, la obra la pueden adquirir a través de la página de la editorial www.nuevajuridica.com o si gustan nos pueden escribir a nuestro correo becdel@outlook.com. Perfecto. Repitamos por favor a quién está dirigida, al público objetivo, como para que la gente se oriente un poco. Sí, pues esta obra, ya como lo habíamos comentado anteriormente, está dirigida para todos y todas, que pues la verdad el tema es muy innovador, tiene un contenido que la verdad va dirigido pues para todas las personas que quieran pues realmente aprender sobre esta investigación que hicimos, porque pues en realidad pues del tema no había tanta información, entonces pues es abierta para todo público, la verdad, tanto para cualquier persona. Bueno, ¿por qué adquirir la obra así como brevemente? Uno, ¿por cuál razón? Porque es algo innovador y algo que se ve día a día, que necesita ser explorado. Segundo, dos. Es un tema que debe regularse. Hay muchos vacíos, no ha sido tocado por doctrina, por legislación y necesita tener una supervisión del Estado y de la sociedad. Bueno, y un tercer punto, para que la gente se convenza. Porque es un tema que trata muchos puntos y que estamos hablando de una población de especial protección que necesita esa supervisión y necesita que nosotros ayudemos a resolver también su situación, tanto como sociedad como personas. Además, porque es escrita por estos autores tan jóvenes que ya tienen, yo siempre digo que los libros son como hijos, uno los sufre y luego los pare y luego entonces es criarlos, hacer que la gente los compre. Entonces para mí es una fortaleza y los quiero felicitar porque a su corta edad pues ya tienen un hijo, tienen una obra de este tamaño que además no es muy conocido el tema o la gente, no hay muchos, como dijeron ustedes, no hay muchas obras que puedan en detalle tratar este tema tan importante aquí en el país. Yo les quiero hacer una pregunta más a título personal, porque pues yo soy la gestora editorial UPB y sé lo que tarda un libro en consolidarse. ¿Cuándo lo escribieron? ¿En pandemia o cómo fue esto? Ya más o menos 2 añitos pasados. Empezamos antes de la pandemia y pues en pandemia lo que hicimos fue como en quitar los últimos retoques y ya como el estudio también de todos los derechos de petición que vamos ante las entidades tanto públicas como privadas. ¿Y qué viene para ustedes? ¿Tienen pensado investigar en otros temas, escribir más libros? Porque apenas son estudiantes universitarios, pero además están muy preparados. ¿Tienen en mente seguir escribiendo o seguir funcionando como equipo o a título personal de pronto seguir investigando en temas del derecho, de aporte al derecho? Sí, gracias a Dios que nos dio la oportunidad. Sí nos gustaría pues seguir en esta parte de la redacción de libros, más aún con este tema que pues el libro toca algo innovador, pero falta mucho que descubrir porque es mucha tela por tejer. Entonces sí nos gustaría ahondar más en este tema y igualmente en otros temas que sean así de diferentes, nuevos, que podamos aportar, aunque sea una pequeña cosita, al mundo jurídico y al mundo en general. Y pues también realmente nos visualizamos como docentes a futuro, por lo tanto pues también nos gusta mucho la investigación y la parte del estudio y pues seguir formándonos poco a poco para lograr nuestros objetivos. Perfecto. Y Mabel. No, pues en realidad sí comparto mucho lo que está diciendo Felipe, sobre todo porque a nosotros nos gusta mucho investigar y sobre todo
temas nuevos, ¿no? O sea, temas que de verdad que nos permitan a nosotros como sentar una base y que a futuro pues puedan seguir desarrollándose, porque tal como pues lo decía Felipe, esto es un tema en específico, falta mucha tela por cortar y pues por esa razón nosotros seguimos formándonos, gracias a Dios pues hemos tenido la oportunidad de, pues con las especializaciones, con de pronto los cursitos, los diplomados que hemos podido hacer, porque es que esto lo que hace es nutrir todo ese espíritu investigativo que pues en realidad nos gusta mucho y que queremos seguir cultivando pues por toda la vida. Y además es muy motivacional que las generaciones que vienen detrás de ustedes vean que sí es posible, a la edad de ustedes y siendo estudiantes también, consolidar una obra de tanta importancia. Vamos a repetir, se localiza en su editorial Nueva Jurídica, www.nuevajurídica.com, o el correo, si lo puedes repetir, Mabel. begdel@outlook.com. Perfecto. Pues bien, le damos gracias a la audiencia y a los autores UPB presentes el día de hoy por cumplir esta cita y los agradecimientos a ustedes mismos por esta contribución conceptual e investigativa tan importante de aporte a la academia, a la educación en Colombia, a la cultura humanística y científica y a la proyección del pensamiento universitario y, por supuesto, al derecho. Entonces, la invitación abierta a adquirir esta obra. Y bueno, a ustedes muchas gracias por estar en este conversatorio, por realizar esta charla sobre el libro Pensión de Invalidez para un niño, niña y adolescente entre 0 y 14 años por accidente en la realización de actividades remuneradas. Hoy estuvimos con sus autores, Mabel Cecilia Delgado Lara y Carlos Felipe Vecino Chaparro. Gracias, autores, la despedida. Ay, bueno, la verdad, muchísimas gracias a Ginette, a la universidad, a toda la audiencia que se conecta por este espacio, por permitirnos alzar nuestra voz en este medio. Y pues nada, muy agradecida por estar acá con ustedes. Gracias. Felipe. Agradecer nuevamente a Ginette, al Departamento de Comunicaciones y a la Universidad, la UPB, por habernos otorgado este espacio para presentar nuestra obra. Y muchísimas gracias a toda la audiencia por habernos puesto la atención. Pues a ustedes mis mejores deseos, espero que no sea la última invitación, sino que nos traigan muchas más obras de aporte al derecho para que las personas se puedan gozar en este tipo de verdad de libros que tratan temas en tanto detalle. Uno se queda asombrado porque en realidad el tema para la mayoría pues suele pasar como desconocido. Gracias por estos aportes y como les digo, esperamos seguirlos recibiendo a ustedes con más obras de este corte. Y bien, la invitación abierta entonces, como dije, a adquirir esta obra y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Mabel. Gracias, Felipe. Que estén muy bien. Chao, chao.